La Guacamaya TV. Nací en Miraflores y recuerdo esa infancia como un sitio bullicioso, ¿no? Muchos muchachos. Era la efervescencia de los campos petroleros y de la empresa petrolera en plena explotación. Recuerdo sus casas sencillas, eran como un gueto donde de alguna manera se almacenaban los trabajadores, sobre todo los obreros. Y gente venía de todas partes del mundo con su familia. Compartíamos entonces los juegos de esa época con esos niños. Y me pareció una infancia muy bonita, muy buena. Las escuelas de la compañía, en este caso la Menegrando Oil Company, que era la empresa que tenía ese campo, que es el Campo Miraflores, donde nací. Allí habían dos escuelas, una escuela para los más grandecitos y para los más pequeños había otra. Ahí ingresé, donde solamente habían dos salones, y era primer grado. En ese primer grado teníamos muchas actividades, pero recuerdo la del sábado, que el sábado en la mañana se hacían los llamados actos culturales, donde yo participaba más que todo como un cuentista. Yo decía cuentos. Habían otros que bailaban y otros que cantaban y bueno, otros recitaban. Y esa fue la infancia, hasta que me hice ya más grandecito, llegué a la época de joven. Me tocó estudiar en el liceo, posteriormente fui a Maracaibo, a la Escuela de Artes Plásticas. Ahí me encontré con otro mundo, un mundo que era el mundo que yo buscaba, que era el mundo del arte. Y los amigos que hice allí fueron muchos, entre esos artistas, profesores, compañeros de estudio. El haberme quedado un tiempo más en la Comisión de Cultura me permitió terminar de construir o de darle forma a la Escuela de Artes Plásticas de Cabima. Esa escuela empezó a funcionar, pero al poco tiempo la condición
era que no teníamos suficiente presupuesto y entonces acudimos a la Gobernación del Estado Zulia, quien aprobó un presupuesto para comenzar el funcionamiento de la Escuela de Artes Plásticas. Este condicionamiento estaba pues condicionado a que ellos enviaran un director para tener el control de esta escuela. Este control duró por el espacio de unos 2 años hasta que la directora de cultura de esa época, que se fue nombrada, fue a Lía Bermúdez, y Lía Bermúdez nos escuchó acerca del tipo de escuela que queríamos hacer y no solamente nos ayudó, nos compartió ese sueño. Posteriormente la escuela empezó a funcionar y tenemos alrededor de 120 alumnos. Esa escuela cambió su nombre y se empezó a llamar la Escuela de Artes Plásticas Pedro Porto, como en la actualidad se llama. Y eso también explica por qué la Escuela de Artes Plásticas está separada de la Dirección de Cultura del municipio. Después que logramos consolidar la escuela, se le dio el nombre de Nueva Escuela porque era una escuela que tenía una orientación muy horizontal, ¿no? Muy parecida a la Escuela de Artes Plásticas de Maracaibo, la Néctar Rincón en su época. Ahí fue el semillero de muchos artistas que hoy en día pues hacen vida aquí en el municipio. Ese amor que le teníamos, o que yo le tenía al municipio, me permitió hacerle muchas propuestas y obras, muchas de ellas en esculturas que quedaron en algunas plazas, algunos centros de estudio. Y me fui creando pues la imagen de que era un representante de la escultura dentro de la ciudad. Posteriormente hice también murales con los grupos culturales y en algunas instituciones como la Universidad del Zulia, el núcleo, y otras partes. También fui uno de los que inició y le metió el pecho pues, a la idea del primer museo vial de la ciudad que estaba en la Avenida Universidad, en la sede del Núcleo Luz. Ese fue la primera experiencia de una exposición abierta a todo el pueblo y que se llamaba pues Museo Vial de Luz. En ese Museo Vial mi obra fue una obra muy especial. Algunos se acuerdan de una obra que era un niño que tenía detrás un dólar muy grande, que prácticamente lo envolvía, y ese dólar parecía más bien una guillotina que lo quería asesinar. Fue una obra un poco, vamos a decir, profética, porque con el tiempo el dólar se convirtió en nuestro asesino diario. Y yo nunca pensé que eso llegara ahí tan pronto, pero que llegó. Y entonces por eso digo que fue una obra profética. Muchos no saben que esa obra la hice yo, pero bueno, porque no fueron identificadas. Y eso hacía más difícil saber de quién era cada obra. Posteriormente, ya en el año finales de los 80, principios de los 90, ya existe ya se ha creado la alcaldía del municipio, y el primer alcalde, que es Hernán Alemán, me da la oportunidad, nos da pues a los cultores, a los artistas, de participar en un concurso, porque tenían la idea de que allí donde estaba el nuevo banco debía hacerse una escultura que representara el trabajador y el esfuerzo de la gente que hace posible la explotación petrolera en nuestro país. Y entonces ese concurso yo participé y sorpresivamente el jurado me dio la preferencia y logré entonces ganar ese concurso. Posteriormente, con los problemas presupuestarios que siempre hay dentro de un municipio, logré hacer la escultura, y no fue sino hasta el año 92 que se pudo inaugurar. También por esos años, un poco después, ya para la década del nuevo milenio, el 2000, logré hacer también una obra un poco importante, que fue la escultura de San Benito monumental, que está en la ciudad de Puerto Escondido. Recuerdo
a un hombre que fue el pintor Rafael Vargas, que yo lo visitaba siempre allá en su... Eso es una anécdota importantísima porque lo visitaba allá en su taller, allá en Corito, por allá por la Curva del Muerto, y por donde llama la Mano de Dios. Y ahí él me hacía ver sus tallas, porque él tallaba la madera, hacía unos pájaros muy bonitos. Y a mí me gustaba ir y comprarle cuando podía, cuando tenía dinero, y ayudarlo en la medida que pudiera. Una vez se me acerca y me dice, mira, tú siempre vienes por aquí y yo no te he regalado nada. Pero usted no tiene cómo regalarme, usted vive en la miseria, pero yo te quiero regalarme. Y me regaló un pájaro, un pajarito que sacó, había un manojo de pájaros, y él me escogió uno ahí. Yo escogí uno y me dijo, eso es una golondrina. Bueno, entonces esa golondrina yo me la llevé y la coloqué en el retrovisor del carro. Y cuando una vez voy entrando al centro cívico con otra persona, la golondrina empieza como a aletear y a volar por el parabrisas. Y ambos nos asustamos y yo paré el carro y de hecho la golondrina seguía guindada en el mismo sitio. Eso parecía como un milagro, pero recuerdo que esa golondrina voló por el parabrisas y era una golondrina de palo, pero eso fue un milagro. Y eso me impresionó demasiado y siempre pensé en ese gran gesto del pintor Vargas. Y cuando murió, yo casi no voy a ningún velorio de nadie, pero yo sentía que tenía una deuda con él y fui hasta allá y lo acompañé en su última morada, en su último paseo. Las continuas luchas, los avatares y la cantidad de experiencias que he vivido en estos años aquí en esta tierra me ha hecho sentir un profundo amor por ella. Ya de una vez de haber dado clases en algunas instituciones como el Liceo Chávez, que tuve 26 años, y instituciones de primaria, secundaria y hasta universitaria, tuve esa experiencia y el contacto con tanta gente me hizo pues querer a su gente y querer esta tierra. Un día, como todos esos que pasábamos caminándola, llegué aquí al centro y me consigo que han cercado la plaza, como si lo hubieran sitiado. Y había un cartel que decía que la iban a remodelar. A los días paso y consigo esta misma área que han tumbado casi todas las matas. Eso me pareció una locura, porque era como si una puñalada se lo hubiera dado a la mitad de la ciudad, o sea, en pleno corazón. No solamente que se lo hubieran dado, sino que también había, lo que más me preocupaba era la indiferencia de la población ante esta situación. No se puede intervenir una parte tan importante como es el centro de la ciudad y más que todo su patrimonio sin que exista una mínima comunicación con los pobladores de esta ciudad. Eso fue lo que se hizo. Se planificó en Maracaibo, se pensó en Maracaibo, pero se ejecutó en Cabima. Después hubieron verdaderamente unos enfrentamientos entre la gente que estaba de acuerdo con esta intervención en la plaza y otros que no estaban de acuerdo. Esto trajo como consecuencia que se paralizaron los trabajos, pero ya el daño prácticamente estaba hecho. Se gastó más en destruir las instalaciones que aquí había que todo el dinero que se le puede dar a la cultura en más o menos unos 200 o 300 años. Entonces, yo creo que ese despilfarro de dinero que se hizo en ese momento y que se ha venido haciendo todo el tiempo, destruyendo el patrimonio y destruyendo lo que uno con mucho esfuerzo logra hacer, debe ser tema de reflexión de cada uno de nosotros, porque es muy difícil construir un país destruyendo. Es muy difícil construir un país cuando se ponen trabas a todo aquel que quiere construirlo. Entonces creo que en esta lucha no solamente hay un precedente, sino que hay un ejemplo. Y un precedente porque la población le dijo no, no queremos ese parapeto, no queremos que de afuera vengan y nos digan lo que tenemos que hacer. Los cabimenses sabemos bien lo que tenemos que hacer y sabemos nuestro destino. Y yo creo que es muy importante que siempre estemos atentos y estemos vigilantes ante
cualquier intento de torcer ese destino. El destino de este país, de esta ciudad, es una ciudad grande, una ciudad que va a dar ejemplo, que ha venido dando ejemplo y que ha sido ejemplo en muchas cosas. En el arte hemos tenido ejemplos que son valorados en cualquier parte. El señor Vargas, en medio de Vía Lunar, se comenta pues, en muchos documentales y en muchos noticieros del mundo, ¿no? Entonces, me pregunto yo, ¿cuándo vamos entonces a arrancar de la mano los gobernantes, los gobernados, y lograr construir este municipio? Creo que este es un momento muy propicio. Estamos viendo nuevos enfoques acerca de la manera de gobernar y creo que estamos ya en el camino correcto. Yo convido a los que hoy nos gobiernan, muy especialmente a nuestro alcalde Pedro Duarte, que de hecho nos ha ayudado mucho y a mí personalmente no me ha fallado, y creo que es una persona ligada al desarrollo cultural, y creo que tenemos que acompañarlo todo el tiempo, no dejarlo solo, porque cuando lo dejamos solo los gobernantes ellos como que se desvían, ¿no? Pero en este momento lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar para que muchas de estas ideas, muchos de estos sueños se hagan realidad. Entonces tenemos unos genios, unos atlas con mangas negras que todos los días luchan por hacer de este municipio más humano, más vivible, que luchan por nuestras barriadas, nuestros coterráneos crezcan desde el punto de vista de la creatividad y de la sensibilidad. Seamos un pueblo muy sensible, cooperante, cooperador, ¿verdad? Con sus compañeros, con sus compatriotas, esos héroes anónimos. Está la Guacamaya TV, que es quien hace posible que todos estos cortos y todas estas ideas de alguna manera se conozcan, no solamente aquí en el municipio, sino que se conozcan en todo el mundo. Yo a veces he estado en otras partes y me lleno de orgullo cuando veo esas producciones, que yo sé que lo hacen de una manera difícil, con muchas dificultades, pero que lo están haciendo. Y así es el creador de aquí de Cabima, con pocos recursos, pero hacen cosas grandiosas.
La Guacamaya TV.